El millonario queda estupefacto cuando una mendiga niña revela un secreto increíble. Nada había preparado a Roberto Méndez para lo que ocurrió aquella tarde calurosa frente al edificio de su empresa en Sao Paulo. Caminaba con el ceño fruncido, apurado, agarrando unos papeles que temblaban entre sus manos. La presión de una reunión con un jeque árabe que podía salvar su contrato lo tenía al borde del colapso. Entonces, en medio del bullicio y el ruido de los claxones, apareció ella, una niña sucia, con los ojos hundidos y la ropa hecha jirones, arrastrando los pies sin esperanza aparente. Lo que Roberto no esperaba era que aquella pequeña mendiga, con la voz temblorosa y un susurro que apenas llegaba al viento, le iba a revelar un secreto que no solo dejaría a todos boquiabiertos, sino que también cambiaría el destino de una mujer entera. La niña, con manos temblorosas y mirada penetrante, le entregó un papel arrugado, marcado por la humedad y el tiempo. Ernesto, uno de los entre la gente que empezó a remolinarse, alguien susurró con miedo. ¿Es posible que esa niña sepa algo sobre Laila Hassan? Esa mujer que cayó de la cima al abismo. Las miradas se clavaron en el edificio, en el asiento vacío donde Laila suele pasar horas ordenando planos y soñando con otro futuro. Aquella ingeniera civil libanesa, casada con un millonario cuyo mundo lujoso se desplomó tras un escándalo que destrozó su matrimonio, estaba ahora en Brasil, trabajando de limpiadora en esa misma empresa. La historia de su caída era conocida: dinero perdido, amigos que la abandonaron y una hija que era su único refugio. ¿Pero qué tenía que ver esa niña con todo esto? ¿Por qué elegir ese momento para aparecer con un secreto? Y lo más inquietante, ¿podría ese papel cambiar el destino de Laila para siempre? Las bocas murmuraban: ¿será verdad o solo un juego sucio de alguien desesperado? El pulso se aceleraba, los relojes seguían su marcha, pero ninguna respuesta llegaba. Rob. Y en medio del caos, alguien notó que la niña volvía, con esa mirada que lo decía todo. Ella sabía más, mucho más. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras la multitud murmuraba, la pequeña mendiga apareció de nuevo entre las sombras, y su mirada era un torbellino de secretos. La tensión en el aire era palpable. Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a la niña. Era como sé. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba. La niña se acercó a él, un destello de claridad en sus ojos oscuros. No es solo una traición, susurró, su voz casi ahogada por el ruido. Es un pacto que involucra a tu jefe. Roberto se quedó congelado, sintiendo cómo el sudor resbalaba por su frente. ¿Qué pacto? ¿De qué hablas?, preguntó, su voz sonando más fuerte de lo que pensaba. La niña miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Tu empresa no es lo que parece. Laila sabe más de lo que creen. Ella no es solo una limpiadora. Ella es una pieza clave en este juego. Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. El nombre de Laila resonó en su mente como un eco aterrador. ¿Qué podía saber ella? ¿Y cómo podría ser parte de algo tan oscuro? Pero la verdad es que la niña no dijo todo. En un giro inesperado, antes de que Roberto pudiera preguntar más, un grito desgarrador rompió el murmullo de la multitud. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un hombre se había desplomado en medio de la acera, y la gente comenzó a golparse alrededor de él, empujándose para ver. Las miradas de curiosidad y miedo se combinaron en un mar de inquietud. Roberto apenas podía apartar la vista de la niña, y al mismo tiempo su mente no podía ignorar la emergencia. Pronto el aire se volvió denso, como si el caos en la calle hubiera tenido un peso. Roberto hizo un esfuerzo por abrirse paso,
pero de repente la niña le tiró del brazo, sus ojos ahora reflejando un miedo palpable. «Espera». «No es lo que parece», gritó. Era evidente que ella sabía algo, pero unos agentes de seguridad comenzaron a abrirse paso entre la multitud, acercándose al hombre caído. «¡Fuera de mi camino!», rugió uno de ellos, arrastrando al hombre inconsciente para atenderlo. Pero justo en ese instante, una explosión de luces brillantes iluminó el cielo. Un estruendo resonó como un trueno, y varios gritos llenaron el aire. A la distancia se vio una humareda, y con ella una ola de pánico se lanzó sobre la multitud. La gente comenzó a correr en diferentes direcciones, gritando, empujándose unos a otros. Roberto buscó a la niña, pero ya no estaba. Desapareció entre el caos, una sombra en la niebla de la confusión. Entonces se dio cuenta de algo aún más terrible. No había visto a Layla entre la multitud, ni en la acera, ni en el edificio. Una opresión en el pecho lo invadió, mientras su mente giraba en torno a una pregunta inquietante. ¿Qué había hecho Layla? Los murmullos empezaron de nuevo. «Es una bomba. Ha sido un ataque», decía alguien cercano. Otros comentaban sobre rumores de amenazas que habían llegado antes. Todo en Roberto estalló en un torrente de preguntas. ¿Podría Layla estar involucrada en esto? ¿Qué había descubierto la niña para que la vida de una mujer se convirtiera en un laberinto peligroso de secretos y traiciones? Mientras la situación se tornaba más caótica, con sirenas resonando a lo lejos y el olor a humo llenando el aire, Roberto entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La niña, la traición, el escándalo, nada se comparaba con el verdadero horror que se desataba a su alrededor. Y ahí, entre el caos, la pregunta ardía intensamente en su mente. ¿Qué había estado ocultando Layla y cuál era su verdadera relación con todo esto? El caos no cesaba. El griterío de la multitud resonaba como un eco incesante en la mente de Roberto. Sus sentidos estaban en alerta máxima, y el miedo se aferra. «¿Dónde está Layla?», pensaba. La desesperación lo atravesaba por dentro. ¿Podría estar en peligro? Mientras empujaba a la gente que corría sin rumbo, sintió la incomprensión y la adrenalina fluir a través de él como una corriente eléctrica. La niña, aquella misteriosa mendiga, había despertado algo profundo en su interior. Y ahora, en medio de este caos, no podía dejar de pensar en sus palabras. De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. Layla. Era un hombre, pálido y tembloroso, que lo señalaba con el dedo, la mirada desorbitada. «Está en el edificio. La vieron caer». El corazón de Roberto se detuvo. No era solo un rumor, era una posibilidad aterradora. ¿Acaso su vida giraba en torno a una verdad que aún no comprendía? Rápidamente se giró hacia el edificio. Una figura tambaleándose apareció en el umbral. Era Layla. Su vestido estaba rasgado y su rostro empapado de sudor y lágrimas. Roberto sintió como si alguien le hubiese arrancado el suelo bajo sus pies. Corrió hacia ella con el alma en un hilo. «Layla, estás a salvo», gritó, aunque él mismo no estaba seguro. Pero en ese instante, un agente de seguridad se interpuso entre ellos. «No se acerque, señor. La situación es peligrosa». El hombre estaba pálido y su voz temblaba de preocupación. Roberto miró hacia Layla, quien se desplomó contra la pared, cubierta de polvo. «Me atraparon, no sé qué hacer», susurró ella, con los ojos llenos de terror. Esa no era la Layla de antes, la ingeniera brillante. Algo había cambiado. Necesitaba saber el porqué. De pronto, un sonido ensordecedor cortó el aire. «¡Cuidado!», gritó Layla. Justo en ese momento, una figura se precipitó desde el interior del edificio. Era un hombre en traje oscuro, con una mirada de furia descontrolada. «No dejen que se escapen», aulló, mientras lanzaba algo hacia la multitud. Era un pequeño explosivo. El mundo se detuvo y el tiempo se estiró como una goma. La gente gritaba, algunos caían al suelo, y Roberto, atrapado entre el miedo y la confusión, sintió que la vida se le escurría entre los dedos. Entonces, Layla dio un paso al frente. Su expresión había cambiado. Se había vuelto firme, decidida. «Espera», gritó.
Todo esto es parte de un plan. Tú no sabes lo que está en juego. Roberto la miró, sacudido. ¿Qué plan? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad lo consumía. ¿Qué estás escondiendo, Laila? Antes de que Laila pudiera responder, el hombre del traje oscuro estalló en el caos, gritando: «La traición no quedará impune. Nadie puede escapar de lo que han hecho». Un rumor de horror se esparció como pólvora. La multitud se arrancó de la escena. En ese momento revelador, Laila inclinó la cabeza y murmuró: «No soy solo una limpiadora, Roberto. Soy parte del pacto, y tengo un secreto que podría salvarnos a todos, o condenarnos». Todo se movía tan rápido. Cada palabra drenaba el aire de la atmósfera. Roberto sintió como el pánico se transformaba en desesperación. ¿Por qué Laila nunca le había contado la verdad? El hombre en el traje oscuro cerró la distancia rápidamente. «Cállate, Laila. No puedes decirles eso. No puedes». Al instante, el sonido de un disparo resonó en el aire. Un chispazo que hizo que los corazones se detuvieran. Laila se desplomó al suelo. Un dolor agudo se vertió en el pecho de Roberto, y el mundo se volvió borroso y oscuro. ¿Había muerto? La multitud gritaba, pero él no podía oír nada más que su propio latido, un eco ensordecedor en sus oídos. Mientras caía al suelo, vio la sombra de la niña, una figura que se desvanecía en la distancia, como un susurro entre el caos. La verdad se desmoronaba. El pacto, el secreto, el horror de la traición. Todo estaba interconectado, como hilos de una tela que se rompían ante sus ojos. Y la última pregunta que rondaba su mente fue: ¿quién era realmente Laila y qué secretos guardaba de verdad? El caos se desató en un instante. El disparo resonó como un trueno en medio del bullicio. Roberto sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. La imagen de Laila cayendo al suelo se grabó en su mente como un eco desgarrador. La multitud, en su pánico, se arremolinaba, buscando una salida. Gritos ahogados llenaban el aire. Todo estaba confuso y espeso como una neblina ominosa. «Mierda, Laila», pensó, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La prisa en su pecho se hizo insoportable. Avanzó entre los cuerpos que se movían en desbandada, sintiendo la opresión en su garganta. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?», murmulló, sintiendo la necesidad de alcanzar a Laila, pero antes de llegar a ella, escuchó una voz familiar, un canto nostálgico que le heló la sangre. Al voltear, vio a su exesposa, Valeria, empujando su camino a través de la multitud, los ojos llenos de furia contenida. «Roberto, ¿qué demonios está pasando aquí?». Al principio, estaba tan abatido que apenas pudo procesar su presencia. «Valeria, huye de aquí, es peligroso», dijo. Pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor. «No, espera», gritó. «He estado buscando respuesta desde que me dejaste. Tú y tu maldita obsesión con el dinero. ¿Te has olvidado de mí y de nuestra hija?». Roberto frunció el ceño confundido. «Esto no es el momento para...». Pero entonces ahí apareció la niña, la mendiga, en medio del estruendo. Sus ojos, más intensos que nunca, parecían profundos y sabios. «La verdad cambiará todo», gritó, como si la voz de la niña fuera un timbre cortante en el clamor. Roberto se volvió a mirarla, con las preguntas ardiendo en su mente. Pero fue Valeria quien hizo la siguiente pregunta, dejándolo helado. «¿La niña? ¿Qué sabe ella de todo esto?». Antes de que alguien pudiera responder, Laila se levantó del suelo, una figura temblorosa cubriéndose las heridas con el brazo. «No es lo que parece», exclamó, su voz un hilo, pero firme. No era un ataque al azar. El aire se volvió aún más pesado. «¿Qué quieres decir?», le gritó Roberto, su voz resonando en un tono desesperado, mientras las multitudes seguían escapando, dejando a unos pocos en el epicentro de aquel infierno. «Ayer recibí un mensaje», dijo Laila, su respiración entrecortada. «De alguien que conoce el pacto. Me hicieron elegir entre mi familia y mi vida. Prometí no hablar». «¿De qué estás hablando?», preguntó Valeria con furia. Pero todo quedó en pausa cuando Laila, temblorosamente, sacó un teléfono de su bolsillo. Con manos temblorosas,
Presionó el botón de grabación. La pantalla iluminó su rostro, revelando una serie de mensajes llenos de amenazas y engaños. «No tienes idea de lo que está en juego», dijo Layla, mientras los ojos de Roberto se abrieron en shock. «Valeria, tú formas parte de esto también». «¿Cómo?», comenzó a preguntar Valeria, pero no terminó la frase. Sus ojos se encontraron con el de Layla. Ella dio un paso adelante, presionando el botón para reproducir el mensaje. «Si no haces lo que yo digo, perderás todo», sonó la voz, escalofriante y familiar. La cara de Valeria se tornó pálida, y su mente batallaba con la revelación. «No, no puede ser», gritó, llevando las manos a su cabello. «Así que la traición no viene solo del pasado», murmuró Roberto, sintiendo un frío glacial. Todo lo que creía saber, todo lo que había experimentado, empezó a desmoronarse a su alrededor. La niña, de pie entre ellos, observaba con una tristeza profunda, como si entendiera el horror que se tejía en el aire. «Nadie es quien dice ser», dijo con voz grave, como un eco que retumbaba en la mente de todos. Y antes de que pudieran procesar las revelaciones, un segundo estruendo retumbó en la distancia, agitándolos una vez más hacia el caos. Las luces parpadeaban, la multitud seguía gritando. Todo se sumía en una vorágine de confusión. Roberto miró a Layla y luego a Valeria, con el corazón palpitante. ¿Qué secreto oscilaba entre ellos como una danza mortal? Mientras el humo se disipaba, resistía las ganas de desplomarse por las revelaciones. La verdad había comenzado a salir a la luz, pero el tiempo corría y una nueva amenaza acechaba desde las sombras. La verdadera batalla apenas comenzaba. El caos se agudizaba. Roberto sentía cómo su corazón latía con fuerza, mezclándose con el murmullo distante de la multitud aterrorizada. El aire se volvió pesado, y los ecos. Todo en ese momento se detuvo, como si el mundo hubiera girado en un segundo hacia una realidad aterradora. «¡No puede ser!», murmuró Layla, el pánico marcando su voz. Pero antes de que Roberto pudiera decir algo más, la niña mendiga volvió a aparecer. Esta vez no solo era una silueta entre las sombras, estaba ahí, justo frente a ellos, con una intensidad que desbordaba el aire. «¡Tienes que escucharme!», gritó la niña, su voz resonando como un campanazo en medio del estruendo. «La verdad está más cerca de lo que creen. Todo es parte de un juego que no ven». Roberto la miró, confundido. «¿Qué juego?», preguntó, su voz quebrándose. Pero la niña solo sacudió la cabeza, desesperada, como si sintiera el peso de la revelación que debía comunicar. Con un movimiento rápido, giró su mirada hacia Layla, y lo que dijo dejó a todos sin aliento. «La traición va más allá de lo que piensas, Layla. No eres la víctima aquí, tú eres la traidora». Un silencio helado cayó entre ellos. Roberto sintió que su estómago se hundía. ¿Qué acababa de escuchar? No era posible. Layla palideció. Sus ojos se agrandaron, pero la niña no se detuvo ahí. «Tú armaste esto. Tú ayudaste a que todo sucediera». Layla retrocedió, su cuerpo temblando. «Yo creo que tienes que creerme». Pero la condena en el rostro de la niña era inquebrantable. En un instante, todas las miradas se volvieron hacia ella, como si buscaban alguna respuesta. «¿Qué planeabas hacer, Layla? ¿Matarlos a todos por dinero?», preguntó la niña, la indignación brillando en sus ojos. La multitud comenzó a murmurar. La confusión crecía como un fuego alimentado por rumores. «Detente, no digas eso», protestó Layla, el terror finalmente abriéndose paso entre su incredulidad. El hombre del traje oscuro se acercaba rápidamente. Las protestas de Layla no hacían más que alimentar la situación. «Espera, hay algo que no sabes». Su voz se quebró, y ahora ella parecía estar al borde del colapso. Roberto sentía cómo la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras de la niña eran como agujas, punzando su mente. ¿Layla, fría y calculadora, era realmente la responsable de todo? Cada recuerdo de ella se deshacía en pedazos. Cada instante vivido parecía un laberinto de mentiras. «Es un plan.
No tienes idea de lo que hay en juego, gritó Layla, y su voz resonó con desesperación. Pero antes de que pudiera explicar, el hombre del traje oscuro levantó su arma, su rostro distorsionado por una mezcla de furia y miedo. «Podré deshacerme de todos ustedes de una vez», aulló, y el pánico se apoderó de la multitud. En ese instante, la niña, esa pequeña que había traído el caos, dio un paso adelante. «No, espera, todo esto es por él», señaló hacia el hombre, sus ojos llenos de determinación. Roberto sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiéndose como en una montaña rusa. La revelación que se esbozaba ante él era increíble. La niña respiró hondo y continuó. «Él no es solo un asesino. Es tu padre, Layla. Todo era un plan para usar tu pasado contra ti». El silencio fue abrasador. El tiempo se detuvo. El rostro de Layla se tornó ceniciento. «No puede ser». Roberto retrocedió, confuso. La traición, los escándalos, los secretos, todo se entrelazaba en un caos oscuro. Las miradas se cruzaron, las facciones transformadas en puro asombro. Incluso la niña parecía temblar con el peso de la verdad. «Tu padre está detrás de todo esto, usando a Layla como un peón en su juego. No hay inocentes aquí», dijo la niña, su voz resonando con una dureza inesperada. Un grito desgarrador estalló de entre la multitud justo cuando el hombre lanzó la bomba al suelo. «No dejaremos que se escape». La detonación dejó a todos aturdidos. Mientras la confusión reinaba y el humo lo cubría todo, Roberto se dio cuenta de que el verdadero horror aún no había sido revelado. Las sombras bailaban alrededor de ellos, la atmósfera brumosa y pesada. En medio del caos, la única certeza era que esa mentira, ese pasado oscuro, amenazaba con consumirlos a todos. La vulnerabilidad de Layla, de su familia, estaba a punto de abrir una nueva dimensión de traición. Todo lo que creían conocer estaba. ¿Podría la niña ser la clave para escapar del laberinto de secretos o apuntarles hacia un destino mucho más oscuro? En la neblina de la debacle, la única respuesta que quedaba era una pregunta. ¿Qué hacer ahora que todo lo que creían se desmoronaba de nuevo? El caos se agudizó. Roberto sintió cómo su corazón latía con fuerza, mezclándose con el murmullo distante de la multitud aterrorizada. El aire se volvió pesado, y los ecos de gritos parecían fluir como un torrente irresistible. Todo, en ese momento, se detuvo, como si el mundo hubiera girado en un segundo hacia una realidad aterradora. «No, no puede ser», murmuró Layla, el pánico marcando su voz. Pero antes de que Roberto pudiera decir algo más, la niña mendiga volvió a aparecer. Esta vez, no solo era una silueta entre las sombras. Estaba ahí, justo frente a ellos, con una intensidad que desbordaba el aire. «Tienes que escucharme», gritó la niña, su voz resonando como un campanazo en medio del estruendo. «La verdad está más cerca de lo que creen. Todo es parte de un juego que no ven». Roberto la miró confundido. «¿Qué juego?», preguntó, su voz quebrándose. Pero la niña solo sacudió la cabeza, desesperada, como si sintiera el peso de la revelación que debía comunicar. Con un movimiento rápido, giró su mirada hacia Layla, y lo que dijo dejó a todos sin aliento. «La traición va más allá de lo que piensas, Layla. No eres la víctima aquí, tú eres la traidora». Un silencio helado cayó entre ellos. Roberto sintió que su estómago se hundía, que acababa de escuchar. No era posible. Layla palideció, sus ojos se agrandaron, pero la niña no se detuvo ahí. «Tú armaste esto, tú ayudaste a que todo sucediera». Layla retrocedió, su cuerpo temblando. «No, no es cierto. Tienes que creerme». Pero la condena en el rostro de la niña era inquebrantable. En un instante, todas las miradas se volvieron hacia ella, como si buscaban alguna respuesta. «¿Qué planeabas hacer, Layla? ¿Matarlos a todos por dinero?», preguntó la niña, la indignación brillando en sus ojos. La multitud comenzó a murmurar. «Detente, no digas eso»,
protestó Laila, el terror finalmente abriéndose paso entre su incredulidad. El hombre del traje oscuro se acercaba rápidamente. Las protestas de Laila no hacían más que alimentar la situación. «Espera, hay algo que no sabes». Su voz se quebró, y ahora ella parecía estar al borde del colapso. Roberto sentía cómo la tierra se movía bajo sus pies. Las palabras de la niña eran como agujas, punzando su mente. Laila, fría y calculadora, ¿era realmente la responsable de todo? Cada recuerdo de ella se deshacía en pedazos. Cada instante vivido parecía un laberinto de mentiras. «Es un plan. No tienes idea de lo que hay en juego», gritó Laila y su voz resonó con desesperación. Pero antes de que pudiera explicar, el hombre del traje oscuro levantó su arma, su rostro distorsionado por una mezcla de furia y miedo. «Podré deshacerme de todos ustedes de una vez», aulló, y el pánico se apoderó de la multitud. El tiempo se detuvo. Roberto sintió una ola de frío recorrer su espalda. La niña, esa pequeña que había traído el caos, dio un paso adelante. «No, espera, todo esto es por él», señaló hacia el hombre, sus ojos llenos de determinación. Justo entonces, el hombre apretó el gatillo, pero un sonido más fuerte que un disparo resonó a sus espaldas. «¡Mamá!», gritaron dos voces al unísono. Roberto se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron con horror. Allí estaban sus dos hijos, Ana y Lucas, entre la multitud, en medio del caos. «¡Papá, sal de aquí!», gritaron, pero el mundo quedó en silencio. Un grito desgarrador estalló cuando el hombre en el traje oscuro, al ver a los niños, se congeló. «¡No!», gritó, tirando de la chaqueta. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la niña dio otro paso hacia el frente. «Fui yo planeé todo esto», exclamó, como si le hubieran dado poder con una revelación fatal. «El pacto fue mi idea». Todo lo que ocurrió iba dirigido a ti, Laila. Roberto sintió que la respiración le fallaba. La revelación caía como un rayo. «¿Qué dices?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desvanecía. La niña había estado manipulando cada hilo, cada paso, y la verdad era horrenda. «Soy su hermana, tu hija, Laila», continuó con lágrimas en los ojos. «Y tú me traicionaste por dinero». Un murmuro recorrió a la multitud. Laila, con una expresión de absoluto terror, cayó de rodillas. «¿Qué? No, no puede ser», tartamudeó, como si cada palabra le costara. El hombre del traje oscuro retrocedió, y la tensión se volvió casi palpable. Todo lo que conocían, todas sus vidas, estaban entrelazadas de maneras que jamás imaginaron. El caos estalló de nuevo cuando la figura de la niña se alejó hacia la multitud, dejando atrás las facciones congeladas de Laila. «La verdad se ha desatado, y esta vez no habrá vuelta atrás», murmuró, mientras el aire se llenaba de gritos, confusión y un horror palpable ante la realidad que se desmoronaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Roberto miró a Laila, buscando respuestas en sus ojos desorbitados. «¿Qué hacer ahora?», pensó, mientras la angustia lo consumía. La última pregunta resonaba en su mente. ¿Qué serían ahora sus lazos familiares si todo era una traición disfrazada de amor? El destino de todos colgaba de un hilo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El caos estaba en su punto máximo. Roberto sentía que su corazón latía a 1000 por hora. La figura de Laila estaba imbuida de té. La multitud murmuraba, las miradas se cruzaban y la tensión se palpaba en el aire. ¿Qué? La incredulidad se pintaba en el rostro de Laila. La niña, con lágrimas en los ojos, parecía corroborar sus palabras. «Tenías que ser tú, Laila. ¿Por qué? Lo arruinaste todo». Laila dio un paso atrás, sus pies tambaleándose. «No puede ser, ¿vas a creer en lo que dice una mendiga?», pero había un destello de preocupación en sus ojos. El ruido hacia alrededor se desvaneció momentáneamente, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Roberto sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Tú eres su hermana? ¿Esa era la razón del escándalo?». La revelación parecía aplastarlo. La misma Laila que había estado a su lado, en las mejores y peores ocasiones,
ahora se revelaba como una figura oscura en un juego de mentiras. «¡Espera!», gritó la niña, con una emoción explosiva. «Eso no es todo. Él no es solo tu padre, Layla. Es más que eso. Él es el responsable de las muertes, de las traiciones, y tú has estado en su juego todo este tiempo». Las palabras golpearían con fuerza, sacudiendo la base de todos los que estaban allí. El murmullo se intensificó en la multitud. Una sensación de pavor se filtró entre ellos. La desesperación tomó control. De repente, un grito aterrador cortó el aire. ¡Bomba! Todos miraron hacia el edificio al ver una figura familiar. Era el jefe de seguridad emitiendo una alerta. «Váyanse, despejen el área». No podía ser. El pánico estalló como un volcán. La multitud comenzó a moverse como un torrente de desesperación. Roberto intentó encontrar a sus hijos en el caos, pero su enfoque se desvanecía. La mirada de Layla, ahora llena de miedo y culpa, se juntaba con la de la niña. «No, no es cierto lo que dice. No lo soy». Pero antes de que pudiera terminar, hubo un crujido ensordecedor, acompañando una explosión en el edificio. El aire se llenó de humo y fragmentos de cristal que volaban por todas partes. Fue como si el mundo se desmoronara. La multitud gritó. El pánico era palpable. Roberto se lanzó hacia Layla. Su mente estaba en modo de supervivencia. «Layla, ven», gritó, tratando de guiarla a través de la marea de gente que se dispersaba. Las llamas salpicaban de la sala. Una oscuridad comenzaba a bordear el horizonte. De repente, una pesada sombra se abalanzó del interior, empujando a Roberto y a Layla al cielo. El humo envolvía todo, y un estrépito estremecedor retumbaba en sus oídos. «Todos atrás». Y entonces lo vio, el hombre en el traje oscuro, el mismo responsable de la violencia, de todo lo que había acontecido. Layla se retorció, liberándose del agarre de Roberto. «No, déjame», suplicaba, pero la desesperación era más fuerte. «No puedo dejarte. Eres parte de esto», gritó el hombre, propinando un golpe a Layla desde un costado. Ella cayó, y algo desgarrador se encendió en el pecho de Roberto. La verdad aún se desmesuraba sobre ellos como una sombra. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, pero el caos se extendió. «Esto no puede estar sucediendo», pensaba Roberto, sintiendo que la realidad se desvanecía. Y en medio de ese mar de caos, su corazón se detuvo al ver caer a Layla al suelo, inmóvil. Los gritos se alzaban, el horror se desataba, pero aún quedaba algo más. Una sonrisa siniestra se dibujó en el rostro del hombre en el traje oscuro. «Así que esto es el verdadero juego. A ver qué haces ahora, Layla. Este desastre es solo el comienzo». Roberto sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Las palabras resonaban en su mente como un tambor, y por un momento se sintió completamente perdido. Justo cuando pensaba que todo había terminado, la niña apareció nuevamente entre la niebla de su confusión. Con la mirada fija en el hombre, reveló: «No solo eres una traidora, Layla. Todo lo que creías saber. Nada es real. Yo soy la única que puede revelarlo. Pero la verdad es más oscura de lo que te imaginas. El tiempo se detuvo otra vez. ¿Qué secretos guardaba la niña? Roberto no lo sabía, pero la sensación de que estaba a punto de perderlo todo lo llenó de terror. Una pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Quién era realmente Layla? La verdad se enredaba como una telaraña compleja, y mientras el humo envolvía todo a su alrededor, el dolor de la traición comenzó a escarbar en su corazón. En ese momento, todo se oscureció, y la distancia entre ellos se ampliaba como un abismo. El caos era total. El humo oscuro se arremolinaba en el aire, y el sonido de gritos y sirenas llenaba la escena. Roberto sintió el zumbido en sus oídos, su mente un torbellino. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Layla estaba en el suelo? ¿Y qué tenía que ver la niña con todo este lío? Layla estaba pálida, sus ojos desorbitados. «Tú no entiendes. No soy la traidora. No sé de qué habla esta niña», gritó, su voz resonando en el bullicio. Roberto sentía el nudo en su garganta. Tenía que creerle. ¿En de qué? La niña, sin embargo, no se detuvo.
El pacto. El pacto que hicieron está a punto de estallar. Y tú lo sabes, Layla. ¿Por qué no me dijiste que tenía un hermano? Su mirada estaba llena de furia y dolor. Las palabras caían sobre ellos como piedras. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Un hermano? ¿Qué está diciendo? Se escuchó entre el gentío, mientras las sombras de la confusión se cernían sobre ellos. Roberto sintió que el mundo se desvanecía. No solo se trataba de un escándalo, sino de un vínculo más profundo. «No, eso no es posible», exclamó Layla. Pero la niña le lanzó una mirada desafiante. «Tienes que aceptarlo, Layla. Es la verdad. La familia siempre vuelve a unirse, no importa cuán fuerte sea el secreto». Roberto avanzó un paso, pero el caos se apoderó de todo, y de repente los gritos no eran solo del pánico. Un segundo estallido rimbombó, las luces titilaron, y los cuerpos comenzaron a caer. Todo se sacudió a su alrededor. El hombre del traje oscuro estaba ahí, y su rostro reflejaba una sonrisa malévola, mientras lanzaba un artefacto que iluminó la noche en una explosión de luz y estruendo. «¡Quítense!», gritaron los agentes de seguridad. La multitud comenzó a dispersarse como un mar de peces asustados. Roberto sentía que el tiempo se ralentizaba. «Layla», gritó, tratando de avanzar, pero el sonido la zarandeó y lo empujó, como si alguien hubiera decidido romper la realidad. Y fue entonces, en un instante de locura, cuando un destello de luz cruzó el aire, y una figura conocida salió corriendo entre el humo. La voz era de su propia hija, Ana, y detrás, Lucas. Las alarmas sonaban, pero su corazón se detuvo. «¡Ana! ¡Lucas!», gritó Roberto, con un pánico desgarrador que caló en sus huesos. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, el hombre del traje oscuro se abalanzó hacia ellos, los ojos llenos de maldad. «Nadie se escapa, está todo planeado». El horror comenzó a carcomerlo. Esa figura familiar, todo lo que había dado por sentado, se esbordó en su mente. De repente, un disparo resonó en el aire. La multitud empezó a moverse de nuevo. Gritos ensordecedores llenaron el espacio. Roberto vio a Layla caer de rodillas, bañado en el terror. «No, no, eso no puede ser». Su voz se rompía. La niña, sin embargo, dio un paso al frente. «Es hora de que sepas toda la verdad, Layla», dijo, su voz firme. «Tus marido, tus mentiras, todo está conectado. Eres parte del caos». De repente el suelo bajo sus pies tembló, y Roberto, en un giro inimaginable, se dio cuenta de que la niña lo sabía todo. Y no solo eso, una chispa iluminó su mente. ¿Qué pasa si la niña es la clave? Tan pronto pensó esto, el silencio se cernió sobre la escena. Un ruido sordo siguió, uno que resonó en sus oídos. Era como un eco. «¿Quién eres realmente?», preguntó Layla, incrédula y al borde del colapso. La niña, con lágrimas brotando por sus mejillas, reveló: «Soy tu hija Layla. El producto de una traición, el resultado de tu pasado. No fue un accidente, fue un plan». Las palabras quedaron colgando en el aire, como bombas de tiempo. Roberto sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Es posible? ¿Eres? Por favor». La niña asintió, su mirada llena de dolor, y todo comenzó a desmoronarse. El caos se desataba, la multitud se agolpaba. «¡Es imposible! ¿Por qué?», gritó Layla, mientras el dolor apretaba su pecho. ¿Era verdad? ¿Había estado una vida de traición escondida tras esa figura frágil? Pero antes de que alguien pudiera profesar lo que acababa de suceder, un nuevo estallido resonó en el horizonte, y el cielo se oscureció con el humo de otra explosión. Todo temblaba, y en un último esfuerzo de supervivencia, Roberto se giró. «Layla, vámonos». La verdad lo había golpeado como un rayo. «No puedo ser parte de esto. No puedo». Layla gritaba mientras la urgencia apretaba el aire. La niña dio un paso hacia adelante. «Debes aceptarlo, Layla. El pasado siempre regresa, pero tú decides cómo actuar». Los cimientos de todo lo que conocían parecían desplomarse. La pregunta latía en el aire. ¿Podían salir de esto
o los secretos caían a su alrededor como cenizas. La sinfonía del caos, el horror visual y la traición transmitieron un temblor brutal. El futuro colgaba de un hilo, y la verdad, como un monstruo, se deslizaba bajo la superficie. Nunca podrían volver atrás. El caos estaba en su punto máximo. Roberto sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La figura de Layla estaba imbuida de terror, y la declaración de la niña resonaba como un eco macabro en su mente. La multitud murmuraba, las miradas se cruzaban y la tensión se palpaba en el aire. ¿Qué? La incredulidad se pintaba en el rostro de Layla. La niña, con lágrimas en los ojos, parecía corroborar sus palabras. «Tenías que ser tú, Layla. ¿Por qué? Lo arruinaste todo». Layla dio un paso atrás, sus pies tambaleándose. «No puede ser. ¿Vas a creer en lo que dice una mendiga?» Pero había un destello de preocupación en sus ojos. El ruido a su alrededor se desvaneció momentáneamente, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa. Roberto sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «Tú eres su hermana. Esa era la razón del escándalo». La revelación parecía aplastarlo. La misma Layla que había estado a su lado en las mejores y peores ocasiones, ahora se revelaba como una figura oscura en un juego de mentiras. «Espera», gritó la niña, con una emoción explosiva. «Eso no es todo. Él no es solo tu padre, Layla. Es más que eso. Él es el responsable de las muertes, de las traiciones. Y tú has estado en su juego todo este tiempo». Las palabras golpearían con fuerza, sacudiendo la base de todos los que estaban allí. El murmullo se intensificó en la multitud. Una sensación de pavor se filtró entre ellos. La desesperación tomó control, y justo en ese instante todo estalló en un estruendo ensordecedor. Un grito desgarrador llenó el aire. Un hombre en el fondo, lejos de donde todos miraban, se desplomó en el suelo, con un rostro pálido y una herida visible en su pecho. La atención se dirigió a él, y el caos estalló aún más. «¡Alguien llamó a la policía!», gritó una mujer, y las sirenas comenzaron a acercarse, aullando como un coro de desesperación. La multitud se arremolinó, empujándose unos a otros. El pánico se esparcía como fuego. En medio de todo esto, parpadeando entre la confusión, un nuevo rostro emergió. Un hombre alto con un abrigo oscuro. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Reconocía esa figura. Era su antiguo socio Víctor. «Roberto, lárgate de aquí», gritó, su voz cargada de urgencia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Roberto, confuso, buscando la conexión. «Tienes que irte, tu familia está en peligro». Pero antes de que pudiera preguntar más, un perro de policía se introdujo entre la multitud, su instinto guiándolo hacia ellos. Los gritos crecían. La confusión se transformaba en terror. Layla miraba a su alrededor, completamente perdida, hasta que se topó con los ojos de un hombre que parecía emerger de la oscuridad. Tú eres el que estaba detrás de esto», murmuró, aunque su voz se perdía en el barullo. «¡Layla, no!», gritó Roberto, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en estado de shock. El hombre altivo, que había estado en la sombra, se acercó de nuevo. «Era más fácil de lo que pensabas. Dejar que todos jugaran su rol. Y tú, querida, no tienes idea de toda la verdad». Las palabras no eran solo veneno, eran fuego. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo?». La revelación lo sacudió, su mente un torbellino. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear. La multitud ahora era una masa enloquecida. La niña, aún allí, observaba con una mezcla de horror y comprensión. «Es tu culpa, Layla. Todo se desmoronó por tu ambición». Roberto, aún con la adrenalina corriendo por sus venas, miró al grupo. «¿De qué estás hablando? Lo que sea que estés tramando, detente». Pero entonces un segundo disparo resonó, cortando el aire dado. Layla cayó al suelo, con las manos en su estómago, una expresión de incredulidad en su rostro. «¡No!», gritó Roberto, mientras caía a su lado, abrazándola. El mundo se volvía borroso. La multitud se retiraba,
pero Roberto solo podía pensar en el horror de perderla. No, no, no. Layla, quédate conmigo, por favor. La oscuridad comenzó a ganar terreno mientras se escuchaban murmullos confusos alrededor. Las sirenas se hacían más cercanas. Solo, recuerda, dijo Layla con un hilo de voz. Sus ojos buscaban el rostro de Roberto, y lo que ahora parecía un susurro de vida, la verdad está en la sangre. ¿La sangre? La mirada de Roberto se dirigió hacia la niña, y los recuerdos comenzaron a girar en su mente como un torbellino. La conexión, el peso de la traición, todo se deslizaba como arena entre sus dedos. La realidad estaba cambiando, y lo que antes era confuso, ahora se tornaba aterradoramente claro. Su vida, sus decisiones, todo lo que conocía, estaban en peligro. Cuando la oscuridad se cerró sobre ellos, la pregunta gritaba en su mente: ¿qué tan profundo era el secreto? Y justo antes de perder la conciencia, vio la sombra de la niña, su mirada llena de secretos y respuesta. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. El caos reinaba. Roberto sostenía a Layla en sus brazos, y el peso de la verdad caía sobre ellos como una nube oscura. «No te vayas», suplicó, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo que flotaba en el aire. Los gritos y el ruido de la multitud parecían lejanos, como si todo el mundo hubiera quedado en pausa. La fulminante revelación se clava en su corazón. La traición. Todo era un juego. Pero la niña estaba ahí, mirando desde la distancia, con unos ojos que parecían saberlo todo. «Layla», gritó, «el día veremos. No puedes rendirte ahora. Tienes que luchar. El verdadero enemigo no está en este lugar», mientras las sirenas se acercaban cada vez más. La multitud comenzó a dispersarse, pero Roberto no podía apartar su mirada de Layla. «No puedo quedarme así», musitó ella, aferrándose a su brazo. «Mi vida, todo lo que fue. Estoy tan perdida». Había una franqueza en su voz que cortaba como un cuchillo. De repente, la sombra del hombre en el traje oscuro apareció nuevamente peligrosamente cerca. «Esto ha sido solo una muestra de poder», dijo con una sonrisa torcida. «Pensaste que podías escapar, Layla, pero el juego acaba de comenzar». Con un gesto amenazante, se preparaba para atacar. Roberto sintió que su ira estallaba. Sin pensar, se lanzó hacia él. «No te acerques a ella». Un forcejeo breve pero intenso estalló. En medio del tumulto, la niña gritó: «¡Alto! La verdad saldrá a la luz». Su voz era firme y decidida. Estalló una segunda explosión, pero esta vez fue diferente. Un estallido de luces y humo cegó a todos. Los cuerpos se movían frenéticamente, y la realidad parecía distorsionarse. «Layla, sigue adelante. No te detengas», le gritaron los que se aferraban a la esperanza. La figura del hombre se desvaneció entre el humo, y el ruido se convirtió en un coro de alarmas. Los periodistas aparecieron. Su deseo de reportar la historia sobrepasaba el horror que rodeaba la situación. «Capturemos esto. Es un escándalo», decían algunos, mientras que otros se unían a los murmullos de preocupación entre la multitud que ya se había reunido. «Layla, no puedes quedarte así». Roberto la apretaba con fuerza. «No después de todo lo que hemos pasado. Necesitamos salir de aquí. Tú no eres la traidora. Tú solo has sido una víctima de un juego más grande». La mirada de Layla cambió. Una chispa de lucha brilló en sus ojos. «Tienes razón. Todo esto ha sido un laberinto, pero debemos enfrentar lo que viene». La niña mendiga se acercó, con un papel arrugado en las manos. «Tomen esto. Es un mapa. La próxima movida está marcada. Ustedes pueden cambiar el rumbo». En su voz había una urgencia palpable, como si la esperanza flotara en el aire, esperando a ser atrapada. «¡Vamos!», gritó Roberto, tomando de la mano a Layla y a la niña antes de que las sirenas las alcanzaran. Se abrió camino a través del caos, el corazón latiendo como un tambor. Cada paso era un reto, pero sabían que la verdad era su única salvación. «Todo se reduce a una elección», susurró Layla, mirando la hoja en sus manos. «Oh, tíos, ¿podremos encontrar la verdad? ¿O el miedo nos atrapará nuevamente?». Y así,
Con un último vistazo al horror que dejaron atrás, el grupo se sumergió en la oscuridad de la noche, dejando atrás lo que alguna vez conocieron. La vida podía parecer un laberinto sin salida, pero en su interior sabían que en un rincón de la verdad, la esperanza siempre aguardaba. Asumiremos las riendas de nuestro destino y nos dejaremos llevar por las sombras de nuestro pasado. Este es el momento de que tú, querido espectador, tengas un papel activo en esta increíble comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al me gusta y alimenta el algoritmo que mantiene viva nuestra aventura. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Cuéntame cómo te hizo sentir. Y lo más importante, comparte instantáneamente.